9 en punto de la noche, Wall Street está dispuesto a cerrar sus puertas, así que nosotros buscamos el cierre. Santander patrocina este espacio. Y signo mixto al que estamos viendo a esta hora en Wall Street, el Nasdaq 100 vuelve a ser el mejor índice, subió un 0,16% por segunda sesión consecutiva hasta los 2.737 puntos. Recortes en cambio para el Dow Jones del 0,52% hasta los 13.170 puntos y el Standard & Poor's 500, el índice de referencia a nivel mundial, cedió un 0,30% hasta los 1.405 puntos. Santander ha patrocinado este espacio. Bueno, y una vez que he concluido mis deberes bursátiles, abrimos ahora sí que sí nuestra tertulia en Business Connection. Voy a saludar a los expertos que me acompañan esta noche de martes. Miguel Villarejo, muy buenas noches. Buenas noches. Tiempos sin vernos, ¿qué tal todo? Muy bien, esto ha vuelto el frío, justo se va el final del invierno, teníamos calor, ahora al principio de la primavera tenemos frío, está muy bien, está todo como para hacer pronósticos del futuro. Llega la primavera, Enrique Linde, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se presenta? Pues parece que lluviosa, pero tiene que haber una lluvia también de millones, como tú decías, ¿no? Y así sea, porque mucho en esta tertulia hemos hablado de esa sequía del crédito, del dinero, ahora tenemos que hablar de esa sequía del agua. La factura puede ascender a 1.000 millones de euros y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha pedido ayudas urgentes a Bruselas. Le escuchamos. Tenemos un grave problema. Los dos países de la península ibérica lo hemos puesto encima de la mesa y ya veremos qué otros países apoyan nuestra petición y si se suman más a esta situación, puesto que también la sequía está teniendo impacto en otros territorios. Lo que le faltaba a esta maltrecha economía. Bueno, eso siempre se ha hablado, cuando yo era joven se hablaba muchísimo de que durante la posguerra, en los peores momentos de estrechez económica y de apuros y de hambre en aquella época, lo que se juntó fue la famosa pertinaz sequía. Ahora viene una que no es tan pertinaz. A mí lo que me sorprende de todo, o por lo menos lo que considero que es un poco molesto, es que estas cosas podían sorprender a regímenes de hace 50 años. Pero yo creo que los ciclos de lluvia y de sequía en España están perfectamente controlados, sabemos exactamente cuándo se presentan. Ojalá. Y había que haberlos previsto. Y de hecho, el gran problema que ha habido ahora ha sido la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos sobre cómo se hace frente a este problema de las sequías periódicas. El Partido Popular era partidario de los trasvases, el Partido Socialista era partidario de las desaladoras. Llega la sequía, mientras ha llovido nadie se ha preocupado qué pasaba con esas desaladoras, pero ahora nos hemos enterado de que no están funcionando, de que el agua que producen es muy cara, no tenemos hecho trasvase y al final las consecuencias es que efectivamente se agostan. De momento creo que lo que decía el ministro es que se agostan los pastos, de modo que hay que dar pienso a los animales, pero si esto sigue así, pues pueden ser 1.000 millones o puede ser mucho más dinero. Bueno, yo creo que infortunadamente los ciclos del agua no son conocidos todavía, bien conocidos al menos, ¿no? Porque, claro, se conocen, tenemos datos fiables desde hace menos de un siglo. No tenemos datos fiables de antes de un siglo, ¿no? Y por otra parte también hay que decir que los pantanos están bastante llenos. Es decir, que la sequía lo que está afectando, el ministro imagino que lo habrá dicho, son a las zonas de secano, no al regadío, está afectando de momento, es al secano, ¿no? Y bueno, por supuesto que ahí hay un contingente de agricultores muy importante que habrá que proteger y habrá que pedir ayudas si es necesario. Pero es un poco pronto porque si llueve esta primavera, y siempre se ha dicho eso de cuando en marzo mallea al contrario, ¿no? En mayo marcea, y es probable que nos encontremos con que haya un régimen de lluvias todavía interesante, como la símila, claro, en el tema del secano, ¿no? Pero ya digo, yo creo que la previsión es que España es el país que tiene más pantanos del mundo por población y por kilómetros cuadrados. Y hay reservas, si no recuerdo mal, casi la media está por encima o cercana al 70% entre las cuencas del norte y las cuencas del sur. De momento no hay problemas para la agricultura de regadío y yo espero que tampoco las haya para las de secano y si es necesario pues se les seguirá ayudando, porque se les está ayudando, por cierto, son las que reciben más ayudas todavía de la Unión Europea los cultivos de secano en España. De manera que bien, yo creo que eso está bastante ordenado y previsto. Ahora, lo que decía Miguel es cierto en materia de desaladoras, ¿no?
ha habido un fenómeno que es un poco curioso, y es que de pronto nos hemos enterado de que están por culminar un montón de desaladoras, que sería conveniente culminar digamos, la construcción de las mismas y que empezaran a ser capaces de desalar agua del mar y, por tanto, de afrontar. Pero yo tengo la impresión de que las desaladoras están instaladas en zonas justamente de regadío a su vez. Y posiblemente se hayan paralizado porque, de momento, como ha habido unos ciclos de lluvia que han sido bastante positivos para el cultivo de regadío, pues por eso no se han finalizado. No sé, no conozco exactamente la explicación, ¿no? Pero creo que el problema ahora de sequía es para el secano. Yo, no obstante, hoy he visto que está lloviendo en la mitad de España. Eso es un buen síntoma. Otra cosa es la sequía de los demás, que seguimos igual. La pena es que va a llover para Semana Santa. Y además empieza ya todo el mundo a hacerse una especie de casi ya es un coro de voces el que dice, señores, este no es el camino para salir de la crisis, ¿no? Vamos a ver cuando la señora Merkel se entera, y yo creo que si llega el señor Hollande, cosa que es muy probable, pues el señor Hollande puede ser de pronto un freno muy importante a esta política de la señora Merkel, que no lleva a ninguna parte, pero que arrastra a todos los demás, porque en España estamos siendo, o el gobierno español está siendo una especie de alumno aventajado de la señora Merkel, ¿no? Enrique, has saltado de la sequía de lluvia a la sequía de crédito, ¿no? Porque, claro, echarle la culpa a Merkel, de la que yo no soy un gran partidario de la falta de lluvia. Señores, este programa goza de buena salud. Yo no tengo sequía de contertulios, así que el tercer sillón lo ocupa esta noche Hermenegildo Altozano. Hermenegildo, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Algo que decir sobre la sequía, no sé si del agua o del crédito, o de la señora Angela Merkel. Sobre el agua yo creo que hay que hacer una reflexión que es la siguiente. Es decir, por una parte, es uno de los pocos sectores donde existe una demanialización total, es decir, hay una... se convirtió por virtud de la Ley de Aguas de 1985, se realizó una nacionalización del agua, y yo creo que es un modelo que hay que someter a revisión y que hay que introducir mecanismos de mercado en el agua, igual que existen mecanismos de mercado en la electricidad, que es tan esencial como el agua, o existen mecanismos de mercado en la distribución del pan o en la producción. Tú no puedes escoger tu suministrador de agua. Es que no puedes escoger tu suministrador de agua. Es porque eso es imposible. Pero no es imposible. Pero otra cosa es que puedes tener un mercado mayorista de ofertas. Pero hay un mercado de compra y venta de agua. Que no existen mercados de compra de derechos de agua. Bueno, y luego aparte tienes otro problema, que son los usos, las concesiones hidráulicas. Tienes un problema de jerarquización de los usos hidráulicos, y tienes un problema con los caudales ecológicos, y tienes un problema que en un momento determinado tú tienes un proyecto establecido a largo plazo y se te puede producir una alteración en la jerarquía de los usos del agua. Entonces, ¿qué vengo a decir con todo esto y entrando en lo de las desaladoras? Por ejemplo, desaladoras, hay un problema de distribución de competencias entre Administración Central y comunidades autónomas. Tú tienes un problema que si instalas una desaladora en la Comunidad Autónoma de Murcia, por poner un ejemplo, que en su Estatuto de Autonomía se ha reservado la facultad de regular y disponer del agua, en el momento en el que el agua desalada se mezcla con el agua en otros canales públicos, se produce esa demanialización y es imposible saber qué metro cúbico es de tu propiedad y qué metro cúbico no es de tu propiedad. No existe la posibilidad de instalar desaladoras privadas, que podía haber una comunidad de regantes que decidiera financiar un proyecto de una desaladora y ponerse a regar. Con lo cual yo creo que la labor que tiene fundamental el ministro de Agricultura en esta legislatura sería, por una parte, desmunicipalizar el servicio de distribución de agua. Yo creo que en aquellos municipios y mancomunidades de municipios donde hay empresas municipales de aguas habría que hacer una auditoría seria, porque en la gran mayoría de esas empresas presentan carencias y unos sobrecostes y unas ineficiencias brutales, y luego al mismo tiempo habría que dejar de tener miedo pues a que, por ejemplo, el canal de Isabel II estuviera en manos privadas, como lo está Aguas de Barcelona o como lo está Aguas de Valencia. Yo he dado un salto, como dice Miguel, pero ya Hermenegildo ha dado un salto, pero mortal, porque está hablando de otras cosas que son muy interesantes, y yo estoy absolutamente en desacuerdo, ¿no?, con esa especie de política de todo hay que privatizarlo. ¿Por qué no? Va a funcionar. ¿Por qué no? Porque hay bienes justamente que son esenciales y que es conveniente que los gobiernos y que las administraciones públicas ejerzan un control muy importante. Pero si el control lo ejerces con la regulación. No solo con la regulación. La regulación se ha visto que claramente que no es el mejor sistema, y tal y como se entiende la regulación, o la entiendes tú, que quiere decir justamente la desregulación, justamente es lo contrario. Bueno, pero yo creo que ese no es el tema que nos planteaba justamente Marta, aunque es un tema muy interesante. Yo creo que está bien que incluso los niveles de privatización del agua son excesivos en España, si acaso son excesivos,
y que los bienes básicos tienen que estar controlados por las administraciones públicas. El tema del agua es complicadísimo. Es un asunto, además, que suscita y concita odios, pasiones, etcétera. Nadie ha sido capaz de solucionar el tema de las cuencas hidráulicas, de los trasvases. Nadie ha sido capaz de afrontarlo. Yo creo que no tiene solución. Creo que esto es lo mismo que ocurría cuando un ministro pretendía quitar un juzgado de un pueblo, es decir, que el pueblo entero se armaba y salía en manifestación. Parecía como si quitar un juzgado fuera algo realmente un hecho criminal, catastrófico para el pueblo. Aquí pasa lo mismo, es decir, los regantes, vete a contarles a los aragoneses que vas a hacer trasvase de las aguas del Ebro y vas a contarles a los otros. En fin, hay actitudes que son difíciles de reconducir porque hay son muy una gran pasión. Pero ahí hay un tema que es puramente político. Vamos a ver, uno de los políticos que estaba más dispuesto a cruzar de canales y tubos este país era Borrell, que era del Partido Socialista. Por razones electorales, al Partido Socialista en un momento dado le interesó cambiarse al bando contrario y entonces los trasvases empezaron a ser malos. El tema de la sequía en España es, efectivamente, los ciclos no están milimétricamente asignados, pero sí es verdad que desde el siglo XIX se sabe que en España hay un problema. Hay una España húmeda, una España seca, y que la manera de equilibrar el asunto es trasvasar agua de la España húmeda a la España seca. Esto lo decían ya los regeneracionistas y esto se puso en marcha, el tema de los trasvases y de los canales, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, en la época de la República, en la época de Franco. Se ha hecho mucho, ahí tenemos el trasvase Tajo Segura. Y lo que demuestra que no es un tema que sea imposible de llevar a cabo, sino que hace falta un problema de voluntad política. Sí, bueno, y que en el caso de España en este momento pasa por un acuerdo entre los dos partidos y porque no se utiliza políticamente y luego una última idea antes, terciando en vuestra discusión sobre si privatizar o no privatizar el agua. El argumento de que como es un bien básico no se puede privatizar es un argumento muy poco sólido, porque tenemos un elemento tan fundamental como la alimentación que está completamente privatizado. Y no hay ningún problema. A nadie se le ocurre decir vamos a dejar en manos del mercado el pan. Eso era lo que un secretario del partido del PQ totalmente tendencioso lo que está diciendo. La oferta de pan, la oferta de agua, perdóname Miguel, no es flexible. Es que la diferencia es que es un bien básico, es escaso y no es flexible. La oferta de agua para el consumo humano es flexible. ¿Qué va a ser flexible? Sí, porque lo que es flexible es la fabricación de pan. El agua embotellada es flexible. Desde el momento en que es un bien, de que es un bien económico, es un bien escaso y susceptible de usos alternativos. Es decir, que hay que estuvo intervenido. Y tú tienes... Después de la guerra, estuvo intervenido cuando era escaso. Claro, cuando no teníamos capacidad. Justamente era escaso porque estaba intervenido, porque tú generas esos una pregunta. Estamos emitiendo a través de la radio y la gente no se eso es desconocer la comisaría de abastecimientos y transportes. Enrique, quiero hacerte una pregunta en tu condición de administrativista. Es decir, ¿qué es el siguiente? ¿El precio del agua refleja la adecuada estructura de costes? Es decir, no tenemos subvenciones encubiertas a la agricultura por la vía de la alteración del precio, lo que sería el precio del agua. Pero es que la agricultura está subvencionada. Pero déjame y el consumo y luego otra cosa, es decir, a mí hay un país que me admira por la gestión que ha hecho de sus escasos recursos hidráulicos y además la tecnología que ha desarrollado, que es Israel. Israel era un pedazo de desierto que era absolutamente estéril, y ahora mismo cualquiera que vaya y se dé cuenta de la labor que ha hecho una compañía de aguas como Tajal y lo que ha hecho la gestión de... Pero no pongas de ejemplo a Israel, pero si en Almería la producción con tecnología israelí. ¿Qué tecnología? Que sí, hombre, la tecnología de elegido es con tecnología israelí. Fue holandesa, más que Israel. No tiene nada que ver con Israel, que es holandesa de origen. Pero te digo una cosa, lo que hay en el ejido es más importante, la agricultura simplemente de la provincia de Almería, que todo Israel. No me pongas, por tanto, como ejemplo. Tenemos un magnífico ejemplo. Tenemos agricultores excepcionales en Andalucía y particularmente en Almería. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en Almería? Bueno, el riego de goteo. El riego de goteo, pero eso es un invento fundamentalmente. Digo, eso lo trajeron y los primeros explotadores, pero en fin, eso está escrito y documentado, son holandeses. Pero da igual, aunque fueran israelitas.
Ahí se ha hecho una gran tarea. Claro que se explota. Si el problema es que en España hay sobreexplotación, y no olvidemos que la segunda potencia casi del mundo, bueno, la tercera con Estados Unidos en materia agrícola, es España, es una gran potencia. No tenemos mucho que aprender. Nos falta agua. Ojalá tuviéramos más. No, ojalá tuviéramos agua en exceso. Y ojalá el trasvase no produjeran problemas ecológicos muy importantes. Pero lo que produce problemas ecológicos muy importantes y además que tienen un efecto y un impacto directo en la calidad de vida es la sobreexplotación de los acuíferos y del agua. Claro, y esa sobreexplotación es consecuencia de lo que está apuntando Hermenegildo, de que el precio no responde a la escasez. Lo que tú tienes es que introducir mecanismos de mercado que permitan que el agua refleje en todo momento el precio real que tiene. No siempre, o sí siempre. Señores, tenemos escasez de agua y escasez de tiempo, así que vamos a saltar de asunto. Solo un segundo, perdóname. Que es que la protección de la agricultura es fundamental en Europa. Nadie lo discute. Y España es la segunda potencia y hay que proteger la agricultura de secano sin agua para seguir siendo una potencia agrícola. Una forma de protegerla es subvencionarla. Hablar de ayuntamientos y esa comparación, esa comparativa que ha hecho Cristóbal Montoro con las agencias de calificación y con los ayuntamientos, o quieren hablar de Timothy Geithner, que le ha dado otra lección. Esta vez yo creo que iba encaminada a Angela Merkel recordándole que la austeridad mata el crecimiento. Yo voy a pasar el capote porque además por esta parte va a haber. No, lo único que diría es que efectivamente Timothy Geithner lo que da a entender es que la austeridad, o sea, Europa está haciendo demasiado hincapié en la austeridad en un momento en que el sector privado está con un problema de deuda que lo que tiene que hacer es desapalancarse. Si tú además introduces otro desapalancamiento en el sector público y finalmente todo el área toda la zona euro se está contrayendo, con lo cual es que no se sabe exactamente de dónde puede venir el crecimiento para salir de la crisis. Timothy Geithner lo que le ha dicho es que la austeridad puede meter, desde luego, si la austeridad se aplica. Y todo esto, si además, como sucedía hasta hace apenas 2 meses, tú tienes una política fiscal restrictiva, tienes una caída del consumo porque el sector privado se está desapalancando y encima tienes un banco central que ni siquiera alivia los problemas de liquidez, pues el resultado tiene que ser una recesión, pero eso es de cajón de madera de banco. Y ahora ya les dejo aquí. Lo hemos dicho muchas veces, y yo lo he dicho varias veces. Usted se sigue apretando el cinturón y va a tener una cintura de avispa preciosa, pero va a estar muerto al final. Se le aprieta tanto que usted va a estar muerto al final de apretarse el cinturón. Y va a haber una rebelión en Europa, estoy seguro, de jefes de Estado y Gobierno ya un poco hartos de esta especie de postura inflexible, dogmática, absurda, de Merkel-Sarkozy. Ahora espero que ya esa especie de tándem desaparezca y solo sea Merkel, que se quede sola y que Hollande sea capaz de liderar una Europa que dice, muy bien, de acuerdo, vamos a hacer ajustes, pero vamos a crecer. Y para eso hay que estimular la economía. Y solo se hace con crédito. Pero fíjate, cuando estuvo aquí la primera visita que hizo el presidente de Chile, Piñera dijo algo muy, muy sensato, que dijo que cuando uno gana sobrepeso tiene que hacer 2 cosas, que es, por una parte, comer menos, que en eso consiste ajustarse el cinturón, pero decía que casi tan importante es hacer ejercicio, y eso son las reformas estructurales. Entonces, si uno trasladara los criterios de gestión de una empresa a un país, como tú fíes el futuro de tu empresa a recortar costes, el cierre lo tienes a la vuelta de la esquina. Es decir, lo importante es facturar y lo importante es generar riqueza. Y es mucho más importante que 5 millones de parados se incorporen al mercado de trabajo y contribuyan y paguen sus impuestos a que reduzcas el gasto público. Siendo verdad que es importante que ha habido un desmadre en el gasto público y no hay más que repasar la lista de empresas públicas, municipales y autonómicas para darse cuenta de que hay todavía mucho sitio por donde recortar. Pero no es menos cierto, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, sin que sirva de precedente, que lo que hay que hacer para estimular el crecimiento es que fluya el crédito. Pero para que fluya el crédito, el que presta dinero tiene que tener la certeza, o más o menos la razonable certeza, de que el prestatario va a ser capaz de devolver ese crédito. Pero fíjate, el panorama español se dice ya, el Gobierno prevé 1,7 de descenso del Producto Interior Bruto. Pero claro, ¿quién garantiza que cuando llegue el final de año tengamos una remontada? Es que no está garantizándose, es que no se están adoptando medidas realmente. Se están haciendo cosas bien, y cosas regular y cosas mal, como ocurre con todos los gobiernos. Pero desde luego lo que no se está haciendo bien es no prestar atención, porque yo me pregunto, ¿por qué la ley de emprendedores tiene que ser, parece ser un proyecto de ley en vez de decreto ley? Porque el gobierno está gobernando con decreto ley.
Entonces resulta que la ley de emprendedores, eso va por vía de ley, o sea, para que tarde 6, 7 u 8 meses. Dicte usted un decreto ley que remueva los obstáculos que hay para que... Fíjate, esta mañana ha estado en esta casa el embajador de Irlanda. Entonces, el embajador de Irlanda, que ha dicho cosas muy sensatas, una de las que ha dicho era que Irlanda está en la senda de crecimiento, van a crecer este año un 0,5%, que están saliendo va a ser el primer país que va a salir de esa especie de paquete de medidas de intervención de la Unión Europea, y que es bueno porque además muestra que efectivamente cuando hay una serie de medidas de apoyo pues pueden servir si se hacen los deberes. Pero he dicho una cosa que ha sido, a mi juicio, lo más importante, que es la asunción individual de la parte de culpa que han tenido todos y cada uno de los irlandeses sobre esta situación. Es decir, no ha sido la culpa es de los bancos. Mire usted, ha habido culpa de los bancos, ha habido culpa del sector público, ha habido culpa del gobierno, ha habido culpa de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y del Sursum Corda, pero también ha habido una culpa de todos y cada uno de los ciudadanos. Claro. Sí, entonces, a la hora de salir... Hombre, medidas diferentes. La asunción de culpas, tratándose de irlandeses, se da por supuesta, ¿no? Evidentemente, los irlandeses están todo el día remordiéndose y retorciéndose de culpabilidad. Entonces, es muy curioso el comportamiento de los distintos países durante la crisis. Michael Lewis escribía un libro con cómo han reaccionado ante la crisis los distintos países y ponía el ejemplo de que los islandeses, pues lo que han hecho ha sido arrojar por la borda al capitán del ballenero. Los alemanes han reaccionado siendo más alemanes, los griegos han montado un follón increíble, y iba a decir una palabrota, pero estamos en horario infantil, y los irlandeses pues han reaccionado como reaccionan los irlandeses siempre: soy culpable, merezco todo lo peor, y me pongo a trabajar. Y se han metido una deflación brutal. Pero en el caso concreto de Irlanda es muy importante tener en cuenta que es una economía pequeña, muy orientada a la exportación. Pero están funcionando las exportaciones. Y muy dependiente, claro, por fortuna para los irlandeses, ellos venden mucho a Estados Unidos, porque como dependieran de vender a los europeos, que estamos todos contrayendo nuestros balances, pues iban a tener muchos problemas. Ese es el problema. ¿De dónde va a salir el crecimiento? El crecimiento tiene que venir de algún lado. Sí, yo no creo... El tema del crédito, perdona Enrique, pero los bancos no van a dejar dinero a gente con estas perspectivas. Pues tendrá que prestar directamente el Banco Central. No, yo el Banco Central ya lo está haciendo. No, está prestando a los bancos para que suscriban la deuda pública que emiten. No, para que suscriban. Y en principio la idea les está dando liquidez, y de hecho esa liquidez lo que ha permitido es que de momento los bancos no estén retirando y contrayendo el balance, que es lo que estaban haciendo. Los bancos tienen que hacer este año frente a una serie de vencimientos. Si el Banco Central Europeo no les hubiera proporcionado liquidez, pues lo que estarían haciendo sería retirar líneas de crédito. Es decir, que estaríamos en una situación peor. Otra cosa es que le den crédito a gente que no tenga capacidad. Claro, que no tengan capacidad de devolverlo. Eso es lo que tenemos claro. Estamos donde estamos justamente por eso. Sí, pero Miguel, no se está dando crédito a los que no hay que darles y también a otros que debiera dárseles. Yo creo que los bancos, si pudieran dejar dinero a gente, porque viven de eso los bancos, en lugar de meterlo en el depósito del Banco Central Europeo, si tú tienes una necesidad, donde no te da nada... No, perdona, tú eres banco, tienes que empezar a cubrir los agujeros y las faltas, digamos, de organización y de eficiencia que has tenido. Que hay que decir que la banca ha sido también, no obstante la banca española, con unas lagunas de eficiencia importantes. Y tú la opción es o arriesgarte dando crédito a alguien que puede hacer un gran negocio, pero que significa un riesgo o que hay riesgo, y el no riesgo de comprar deuda pública, compras deuda pública. Bueno, hay un efecto extraordinario. Draghi, estoy seguro, y el Banco Central Europeo no tenía como proyecto el de pronto abrir la caja, empezar a emitir moneda y decir, sírvanse ustedes mismos para que hagan esa tarea simplemente de llenar sus propios errores, cubrirlos y comprar deuda pública, sino para que fluyera el crédito. Si no fluye el crédito, pues al final estoy seguro que tendrá que adoptarse medidas de revitalizar institutos oficiales de crédito. ¿De qué tipo? ¿Darle dinero a la gente? Dar dinero a institutos, digamos, oficiales de crédito, para que estos, que no tienen el problema de tener que afrontar el cumplimiento de sus calendarios de deuda... El Partido Socialista lo hizo ya y cogió a prejubilados para que revisasen los créditos que se habían denegado. Pero no funcionó absolutamente nada. Pero ¿Por qué? Eso se hizo mal.
Pero eso se hizo mal. Pero es que y no ahora hay este manera gobierno, de por hacerlo cierto, bien. quiere hacerlo. Sí, claro que se puede hacer bien. Claro que se puede hacer bien, pero porque claro que hay proyectos que es conveniente que se apoyen. Aparte de que esos miles de millones que se van a destinar a la posibilidad de que sufraguen las deudas que tienen los ayuntamientos con acreedores, eso me parece que está muy bien. Pero hay que hacer más. Y el sistema financiero no está funcionando. Y en eso también tenemos que abrir un poco los ojos. Es que eso es la crisis. Claro, es que tenemos que abrir los ojos. Financiero Señores, si ustedes tiene el balance lleno de activos tóxicos. Pero hay que decirles ya con claridad. No, pero hay que decirles ya con claridad. Olvídate de los activos tóxicos que tengan. Señores, más activos tóxicos. No, pero perdona, vas a es que no me dejan concluir. Pero hay que decirle a señores, o dan ustedes crédito, o tendremos que buscar vías alternativas. Es que la única vía alternativa esa afirmación tan rotunda, Enrique, lo que encierra es una amenaza latente de nacionalización de la banca. Eso ha sido siempre lo de o usted se dedica a prestar esta actividad, si no, expropiese, ¿no? Un poco a lo Chávez. Ha hecho un papel en la historia de la banca y de España muy importante. Vamos a ver, lo que tenemos ahora mismo es una libertad de empresa bueno, ahí están las cajas, exacto, ha sido un ejemplo de gestión ordenada, limpia y sobre todo cuando las que han tenido las comunidades autónomas tenemos que comer. Claro. No confundamos. La banca pública nunca ha tenido consejos integrados por políticos que han hecho lo que han hecho. Nunca, absolutamente. ¿Quién ponía los consejeros? No, pero los consejeros no se dedicaban a dar créditos a sus empresas porque no podían tenerlos. Algunos presidentes de bancos públicos, algunos presidentes de bancos públicos cuando se privatizaron pasaron a ser presidentes de cajas de ahorros para perpetuar ese saber hacer. No, eso lo que tiene que ver, vamos a ver. No, yo no demonizo ni dejo de demonizar. A lo que voy es a lo siguiente. Ahora mismo tenemos banca privada. Se ha realizado un saneamiento de las cajas de ahorros, se está realizando, que está costando una verdadera fortuna y que está costando que la banca española tenga un lastre durante mucho tiempo. Y la situación es que tenemos unos bancos que compiten bastante bien en el exterior. Y el problema no es del banco, porque la política monetaria no la dictan los bancos españoles, la dicta el Banco Central Europeo. Y da la casualidad de que la política monetaria del Banco Central Europeo es la que es y que los estados siguen endeudándose y tomando dinero prestado de los bancos privados porque el Banco Central Europeo les presta dinero para ello, es decir, en lugar de hacerlo directamente. Los bancos privados. Vamos a ver, los bancos privados son absolutamente valientes y siguen financiando proyectos cuando los proyectos tienen la capacidad. Desgraciadamente ya no es cierto. Enrique, Yo esos están financiando proyectos. Hemos dicho eso muchas veces y algunos años, Hermenegildo. Pero llega un momento en que hay que decir no. Ya está bien, no. O sea, ya no vale eso de que es que dan solo crédito cuando realmente pueden devolver o el proyecto es un proyecto interesante. No es cierto. No, hay que darlo también cuando no se puede devolver. ¿Cómo que no? Claro, o sea, mire usted, voy a regalar dinero, voy a hacer una... Estáis diciendo cosas demagógicas. Hay que darlo, hay que darlo a proyectos importantes en que se pueda devolver. Pero el banco también es una actividad de riesgo. Financiar financiar parques de atracciones impulsados por comunidades autónomas es un proyecto. Generar crecimiento como el aeropuerto de Don Quijote en Ciudad Real. Eso es lo que hacéis vosotros. No, hombre, no, eso es lo que hacen las cajas de ahorro, eso es lo que hacen las cajas de ahorro con dinero público. Eso es lo que hacen los neoliberales al final. No, hombre, por Dios. Eso es lo que hace la economía centralizada. Estáis siendo injustos con la banca pública y estáis de pronto ahora diciendo la banca privada está haciéndolo perfecto. No está haciéndolo bien. No, vamos a ver. Lo que estamos diciendo, Enrique, porque gracias por interpretarme, pero yo estoy aquí, ya me interpreto yo a mí mismo, y lo que yo estoy diciendo es que la banca privada ahora mismo tiene el balance hecho trizas, hecho unos zorros, y en estas condiciones tiene que recomponer su situación, ser muy selectiva con su papel, y ser muy selectivo. Pues tendremos que buscar otros operadores en donde todo está en recesión, donde la demanda se está contrayendo. Evidentemente no hay negocios que sean viables. Los bancos estarían encantados de dejar dinero a proyectos que fueran rentables en lugar de depositar el dinero en el Banco Central Europeo, donde dile que no hay proyectos a Juan Roch, que ha creado no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Claro que los hay. Díselo a Boluda. Y están financiados. ¿Y tiene problemas Juan Roch para financiarse? Ninguno. Díselo a Ortega en ningún problema para financiarse. Díselo a los buenos empresarios. Y verás tú cómo estos buenos empresarios son un argumento un poco circular, Enrique, porque dices, los buenos empresarios son los que tienen éxito. ¿Me dejas que te cuente un secreto?
Este fin de semana he visto a un amigo que llevaba varios años sin ver y me dice, yo de vez en cuando pongo la tele y te veo, pero te veo al principio y te veo al final, tú no intervienes. Pero yo a veces pregunto, pero es que nadie me escucha en esta tertulia. Así que a ver si la próxima semana me hacéis un poquito pero más de... amigo tuyo, aparte que puede ser un amigo imaginario, el amigo no, invisible... en este caso te doy mi palabra de que era real. ¿Y te decía esa cosa de forma espontánea o estimulado por ti? Pero es el mérito tuyo de que nos dejas hablar. Yo os dejo hablar, pero de vez en cuando me gusta conducir a tertulia porque luego... Eres como un buen árbitro. Pero de vez en cuando viene Juan y Alto y me dice, te voy a quitar el puesto y uno de estos días va a ser hombre, verdad. pero si el secreto es que se monte aquí bueno, pero la próxima semana me dejan preguntarles un par de cositas más, intervenir un par de veces. Yo con dos ya me voy contenta a casa. Hermenegildo Altozano, Enrique Linde y Miguel Villarejo, muchísimas gracias a los tres por acompañarme esta noche. Señores, yo voy a hablar a partir de las 9:30 de la noche y hasta las 10 en punto. Vamos a hacer una pequeñita pausa, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra. La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Aluma. Ya la tengo en 3 colores, negro, plata y rojo. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Aluma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Aluma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 euros, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Aluma. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. Si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. ¿Está cansado de no encontrar nunca lo que necesita en su cartera? ¿Lleva sus tarjetas de crédito en el bolsillo y a menudo le dejan de funcionar? ¿Lleva su dinero cogido con clips de forma que en cualquier momento se puede caer? ¿Le es incómodo llevar su cartera e incluso no le cabe en su bolso? Le presentamos la cartera Aluma, una cartera ultraligera y elegante, fabricada con aluminio de la mejor calidad. Con la cartera Aluma siempre tengo a mano todo lo que necesito. Estoy encantada. La cartera Aluma es pequeña y fácil de llevar. La zona exterior de aluminio hace que la encuentre fácilmente en el bolso. No la cambio por ninguna otra.
La cartera Aluma es compacta y se adapta a sus tarjetas de crédito, dinero en efectivo, carnet de conducir, fotos de familia e incluso puede llevar las llaves de su casa. La dureza de la zona exterior y el ser resistente al agua hace que sea una cartera única para tener su dinero y sus tarjetas siempre protegidas. La cartera Aluma es mejor que llevar el dinero sujeto con un clip. Lo tienes todo a mano y ordenado. Estoy encantadísima con la cartera Aluma. Ya la tengo en 3 colores: negro, plata y rojo. La cartera Aluma es perfecta tanto para hombres como para mujeres y por su tamaño la puede llevar en cualquier bolsillo o en su bolso. La cartera Aluma es compacta y segura. Es la mejor cartera que he tenido en toda mi vida. Me encanta la cartera Aluma. Otras carteras de metal se venden por cerca de 60 euros, pero si llama ahora podrá conseguir la cartera Aluma por el precio que aparece en pantalla. Un momento, si llama ahora le doblamos la oferta. Podrá conseguir 2 carteras Aluma por el precio que aparece en pantalla. Ya no tendrá que preocuparse más si su cartera se moja, o si se va a romper lo que lleva dentro, o por los escáneres que pueden copiar sus datos. Todo está solucionado con la cartera Aluma. Llame ya y pida su cartera Aluma en color plata o en color negro por el increíble precio que aparece en pantalla. Además también está disponible en colores rojo y azul. No lo dude más y llame ya. Nueve 36, cerrado ya el mercado norteamericano, tenemos que preguntarnos los porqués. Y el principal porqué de la situación que hemos visto durante el día de hoy, retroceso en mercados, pero también, sobre todo, retroceso en el precio de las commodities, ha llegado desde Asia. Y es que han dicho que podría ralentizarse su consumo. Ha perdido ese apetito voraz que tenía por las materias primas. Analizamos esta situación y las posibles consecuencias, al menos en el corto plazo, con Elena Martín. Si China se ralentiza, las commodities frenan en seco. El mayor consumidor mundial de energía y siderúrgica eleva los precios del combustible por segunda vez en menos de 6 semanas y BHP Billiton confirma que la producción de acero del país se está desacelerando. Coincide con las previsiones de Rio Tinto y con las señales de aviso de la economía emergente que ya tienen eco en Australia. La isla continente además ha fallado en el timing, aprobando justo ahora la tasa que estrangula la gallina de los huevos de oro. Van a gravar con un 30% a las grandes mineras. Ignacio Puelaviejo de Arcano. Divisa que tiene una influencia y una correlación muy importante por las materias primas. Es un país netamente exportador y por lo tanto la influencia que pueda tener China en tanto las materias primas como la divisa es importante, ¿no? Y es una divisa que hasta hace muy poco pues podíamos considerar refugio y que ahora pues debemos tener mucha cautela. Con esto el dólar aussie y el kiwi se resienten pese a que el primer trimestre había dejado revalorizaciones frente a la moneda estadounidense de un 3 y un 5%. La previsión de Morgan Stanley es que viendo que la economía norteamericana empieza a brillar y la asiática a declinar, el cierre de posiciones largas puede mandar a la australiana por debajo de la paridad con el dólar. Miramos hacia las commodities, unas commodities en las que las mayores subidas han sido las del cacao. Bueno, prácticamente las únicas subidas. Ha subido un 3,2 en un día de enormes retrocesos, precisamente por el fiasco de la temporada en Costa de Marfil, uno de los mayores productores debido a la baja calidad de su temporada y a la alta acidez en el grano. Suben los competidores, claro, y compensan, por supuesto, la oferta con el precio. Miramos las bajadas, todos los demás, hasta el café, que se había mantenido con el cacao en positivo. Bueno, pues las más duras, las del zumo de naranja, la madera y la plata. El zumo de naranja un 4 y la plata un 3,2. Y nos quedamos también con esa madera que corrige por el mal dato de construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos y también por el frenazo que puede significar a la recuperación esos avisos que han llegado desde China. Y el domingo Barack Obama sí que se ha encontrado con que va a estar en Corea del Sur en esa reunión y además allí ha dicho que va a visitar la zona desmilitarizada que tiene Seúl. En cualquier caso, esto se suma a la presión que está recibiendo Pyongyang por culpa del lanzamiento de ese satélite que está lanzando otra vez pues el riesgo de que podría ser una operación para probar nuevos misiles balísticos, aunque fuera de manera encubierta. Detalles con Elena Martín. Estados Unidos envía decenas de vehículos de combate a Corea del Sur. Su intención, tomar parte en los ejercicios militares que se desarrollan en Seúl. Una colaboración que se inició en febrero y podría terminar a finales de abril. Chisma estas del ejército de los Estados Unidos.
Estamos aquí para fortalecer a Corea del Sur a través de la capacitación conjunta. Estados Unidos aporta la fuerza y ofrece entrenamiento conjunto. El momento controvertido. Corea del Norte amenaza al sur con una guerra justo después de firmar con los norteamericanos un pacto por el que recibirían asistencia alimenticia si dejaban a un lado las maniobras nucleares y el lanzamiento de misiles de largo alcance. El pacto se queda en papel mojado y lanzan un misil para colocar un satélite en órbita. Dicen que no es de largo alcance y que solo quieren conmemorar el aniversario de su gran líder, pero en Corea del Sur lo toman como una provocación y aseguran que era una estratagema para ocultar material nuclear. Choi Bun-jae es el portavoz del Ministerio de Exteriores surcoreano. Estamos en estrecha consulta con la comunidad internacional para concentrar nuestros esfuerzos diplomáticos y poner fin a la provocación de Corea del Norte. Por el momento, todas las opciones están en manos de las Naciones Unidas. Corea del Sur no se queda de brazos cruzados en esta guerra abierta que pareció firmar una tregua en 1953, pero que sigue latiendo. Militares y cuerpos de seguridad se esfuerzan por preparar a la población para que sepan responder ante un ataque con explosivos y armas bioquímicas en las estaciones de metro. Creen que la próxima cumbre del 26 de marzo, a la que acudirán líderes de 53 naciones, podría ser la fecha elegida para que Corea del Norte cumpla sus amenazas. Y mientras tanto, el crudo ha caído ante el anuncio de Arabia Saudí de que va a presionar para que vuelva a los $100. Bueno, vemos como el West Texas casi está en los 106 y el Brent, con las caídas de 1,21 de hoy, está en los 124. Escuchamos a Timothy Geithner. Recibimos con mucho agrado las declaraciones de las autoridades saudíes en los últimos días, diciendo que van a tomar medidas para aumentar el suministro de petróleo a los mercados globales. Es una señal muy constructiva. Y más allá de lo que diga el secretario de Estado del Tesoro, en Estados Unidos es cierto que la decisión de Estados Unidos de bloquear económicamente a Irán tiene repercusiones incluso para la economía norteamericana. Nos lo cuenta Josué Coello. Cuando Estados Unidos y la Unión Europea establecieron sanciones contra Irán, buscaban ahogar su economía a través del sector que bombea su corazón económico, el petróleo. Lo que Bruselas y Washington no preveían es que esa acción coordinada asfixiaría ya de paso a las empresas extranjeras y alejadas de pretensiones nucleares que dependen de la economía persa. Algunos exportadores estadounidenses ya han presentado quejas formales ante esta situación que está hundiendo su situación financiera debido a los impagos. Es el caso de las farmacéuticas Merck y Pfizer o American Pulp and Paper, compañía esta última que exporta material higiénico y a la que las distribuidoras persas le adeudan casi $4 millones. Argumentan para que el Tesoro americano abra la veda y permita estos pagos que nada tienen que ver con material nuclear y que por tanto su único interés es seguir exportando para el bien de la población civil iraní. Pero no solo esta tensión diplomática está afectando a las compañías estadounidenses, también a las europeas. La belga Swift, que gestiona pagos electrónicos, también está en apuros después de que la Comisión Europea pusiese en su lista negra a todos los bancos persas. En 2011, las empresas estadounidenses exportaron material por valor de $230 millones a Irán, de los que 50 millones eran farmacéuticas, 30 millones de compañías de higiene y 22 millones de empresas de material médico. Un bloqueo económico que ahoga a las compañías y que incluso han llegado a escribir a Barack Obama recordando que las sanciones no solo ahogan a la economía persa, también a empresas de su propio país. Repaso de la información internacional con Gemma González. Muy buenas. Muy buenas, Antonio. Y tras la victoria en Puerto Rico, Romney en Estados Unidos busca consolidar la ventaja ganando este mismo martes en Illinois. Las encuestas están de su parte con una ventaja de unos 15 puntos sobre Santorum. Sí, la verdad es que lo tiene todo a su favor y es que en apenas una semana Mitt Romney ha pasado de estar empatado con Santorum a sacarle 15 puntos de ventaja. Hay en juego 69 delegados. Recordemos que Illinois es un estado tradicionalmente demócrata al que Barack Obama representó en el Senado y con grandes áreas urbanas, un contexto que a priori suele ser favorable a Mitt Romney. Con su victoria del domingo en Puerto Rico, Mitt Romney tiene ya 516 delegados, más del doble que Santorum, que tiene 236. Da la impresión de que Romney se ha centrado más en acumular delegados que en contar victorias. Para las primarias de Illinois, Romney ha contado con una baza importante, su esposa Ann, que ha pasado poco a poco de presentar al aspirante a protagonizar pequeños mítines y ayudarle a recuperar el voto femenino.
En las últimas citas, Romney apenas superó en un 1% a Santorum entre las mujeres. Ahora ha cambiado la retórica de sus mítines. Si antes se postulaba como el experto hombre de negocios con amplios conocimientos de economía para ayudar a Estados Unidos a salir de la crisis, ahora habla de las mujeres que llevan a sus hijos al colegio y se preguntan cómo pueden costearse el precio de la gasolina y a la vez poner comida en la mesa una noche tras otra. Por cierto, que Rick Santorum no se presenta este martes en todos los condados de Illinois, porque su campaña no pudo presentar las solicitudes electorales correspondientes dentro del plazo, por lo que Rick Santorum confía en tener mejores resultados el próximo sábado, cuando Luisiana, un estado más a la derecha que Illinois, celebre, Antonio, sus primarias. Y mientras los republicanos continúan con sus propias primarias, Barack Obama continúa recaudando dinero para la reelección. Así es, y en total el presidente de Estados Unidos ya tiene en torno a los 300 millones de dólares para su campaña. En enero pasado recibió casi 30 millones de dólares, en febrero 45 millones. Aún así son cifras inferiores a lo que Barack Obama recolectó en la campaña de 2008, entonces casi 57 millones de dólares en el mes de febrero. Al igual que en 2008, los colaboradores de Obama presumen de que la mayoría de las contribuciones proceden de donantes individuales y modestos. Estamos hablando de donaciones de menos de $250 por cabeza. Un ejemplo, en Chicago, el 97,7% de las donaciones fueron de menos de $250 y el promedio de unos $50 por persona, Antonio. Hoy es martes 20 de marzo. En el mundo han pasado más cosas, se las contamos en titulares. La investigación para encontrar al autor de los asesinatos en un colegio judío de Toulouse avanza mientras se celebran los homenajes a las víctimas en todo el país. Según el fiscal que lleva el caso, el asesino podría volver a atacar en cualquier momento. El ministro del Interior asegura que se trata de un asesino muy frío y muy cruel porque grabó la matanza con una cámara. Tous les témoins ont remarqué que c'était quelqu'un de très froid, de très déterminé. Los testigos han señalado que es una persona muy fría, decidida, que ha puesto de manifiesto una crueldad enorme. El hecho de que lo grabe para volver a verlo para su transmisión confirma que se trata de alguien particularmente insensible y decidido. Ce sentiment que c'est quelqu'un de particulièrement insensible et déterminé. La oposición siria armada comete graves violaciones contra los derechos humanos, tales como secuestros, torturas y ejecuciones de militares y partidarios del gobierno, según denuncia la Organización de Defensa de Derechos Humanos Human Rights Watch. Al menos 43 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas esta madrugada como consecuencia de una serie de ataques registrados en varias ciudades iraquíes. Estos atentados se producen a pocos días de que se celebre una cumbre de la Liga Árabe en Bagdad. Miles de cristianos egipcios han participado en el funeral del Papa Senuda III, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa copta. Elegido patriarca en 1971, Senuda III era una figura paternal y carismática dentro de la comunidad copta que representa un 9% de los 85 millones de habitantes de Egipto. Como hizo hace 60 años, la reina Isabel II se ha comprometido este martes ante diputados y lores a servir al Reino Unido los próximos años en un histórico acto celebrado en el Parlamento. Muy buenas, comenzamos el repaso por la actualidad empresarial de Latinoamérica. Lo hacemos en Paraguay porque es uno de los países, según un estudio, que más depende de Argentina. Más de un 10% de todo lo que exporta va a parar hasta Buenos Aires, con lo que es uno de los países más afectados por las medidas proteccionistas del gobierno de Kirchner. Medidas por las cuales todos los países que deseen exportar a Argentina tendrán que realizar una declaración jurada de importación. Paraguay ha exportado un 60% en febrero de 2012
2012 si lo comparamos con el mismo mes de 2011. Cambiamos de asunto. La empresa de telecomunicaciones Synapsis compra a la compañía Diveo. Así le da continuidad a su programa de expansión regional y se consolida como una de las empresas de telecomunicaciones e informática más consolidada y con más servicios en Latinoamérica. Con esta compra, Synapsis incrementa en un 35% su equipo y suma ya más de 1.000 profesionales en toda la región. Los ingresos de la compañía superarían los 130 millones de dólares durante este año. Y terminamos con la textil chilena Falabella. Pone sus ojos en el mercado estadounidense. La minorista está buscando emitir bonos en la bolsa de los Estados Unidos para fortalecer su visibilidad como empresa y facilitar el ingreso de fondos internacionales. Además, no descuida Sudamérica, planea emitir bonos en el mercado colombiano. Sus inversiones de aquí a 2015 alcanzarían los 3.000 millones de dólares. Planea abrir 45 tiendas y otros 3 centros comerciales. Y es momento de echar un vistazo a las portadas de la prensa económica que vamos a poder leer mañana en los kioscos de nuestro país. Comenzamos con la portada, con los 3 titulares que nos dejan nuestros compañeros del diario Expansión, con ese revés a la deuda autonómica, porque Castilla y León solo coloca 53 millones. También ese anuncio que realizaba la vicepresidenta del Gobierno, un plan para que se puedan crear empresas en 24 horas. Y en clave empresarial encontramos a Gas Natural, que crece en Italia con la compra de una distribuidora de gas. En 5 días el Gobierno paraliza las titulizaciones del déficit de tarifa. Además, Fomento, que va a intervenir las autopistas en quiebra, y Repsol, que estudia flexibilizar el pago de dividendo de YPF. Miramos ahora la prensa internacional con una portada del Financial Times que habla del nuevo presupuesto que han presentado los republicanos. Son 3,5 billones de dólares centrados en los recortes sociales para reducir el déficit del país. También es noticia Arabia Saudí, que según este rotativo empieza a mover ficha para sacar más petróleo al mercado. Lo hace después de que Estados Unidos y Reino Unido se hayan mostrado dispuestos a liberar sus reservas para moderar un barril instalado en los $125. En clave empresarial, portada para Hewlett Packard, que lanza nuevos servicios para facilitar la gestión de entornos multiproveedor. Y miramos más temas, pero en el Wall Street Journal, que publica varios asuntos, abre su portada online con los resultados de Oracle, que en el tercer trimestre del año aumenta un 18% su beneficio. Se siguen sucediendo además más reacciones a esa reforma sanitaria aprobada por Obama. De hecho, según una encuesta, 2/3 partes de los estadounidenses creen que la Corte Suprema debería derogar esta ley o por lo menos eliminar la cláusula que les obliga a pagar el seguro médico. Y este diario también coloca en portada el nuevo reto al que se enfrenta el Banco Central Europeo y que se llama posible burbuja inmobiliaria en Alemania. Y es que los bajos tipos de interés en Europa contribuyen a un alza de los precios de las viviendas en el país germano, un nuevo desafío en la lucha de la zona euro para recuperar la buena salud de la economía. Recuperamos en defensa, asistimos al hueco y entramos a por todas. Movemos rápido, buscamos un desmarque y no fallamos. Teamwork works. In basketball and in banking. BBVA, banco oficial de la NBA. El Grupo Arturo es una empresa sólida de tercera generación con más de 100 años de historia, especializada en hostelería, ocio y servicios. Cuenta con restaurantes, hoteles, colectivos, servicio de catering, clubes deportivos y áreas de servicios. Las claves del éxito del Grupo Arturo son calidad, flexibilidad, cercanía con el cliente y formación de sus empleados. En la actualidad posee más de 180 establecimientos, 3.500 empleados y ofrece más de 50.000 comidas diarias. Grupo Arturo, estos 100 años solo son el principio. ¿Estás cansada? Tienes los ojos rojos. Sí, ha sido un día duro. Prueba Afomil. 2 gotas ayudan a mejorar la irritación. ¿Así mejor? Y puedes usarlo tantas veces como quieras. Mucho mejor. Afomil, 1000 veces mejor.
No usar en caso de conocida incompatibilidad con algún componente de la preparación. De venta exclusiva en farmacias. La tienda de Intereconomía presenta la pulsera de la suerte Bácaro. La pulsera de los 7 talismanes, cada uno con su piedra preciosa. El corazón de pasión y el escarabajo dorado con sus rubíes incrustados. El dado de la fortuna con su zafiro. El ancla de la dicha con su esmeralda. El elefante sagrado con su esmeralda. La estrella de la sabiduría con su diamante. El ángel de la guarda con su rubí. Es una joya talismán que se puede conseguir por solo 30 euros y se llama ahora 3 talismanes más de regalo. Llame ahora al 902-808-100. La pulsera de la suerte Bácaro. Solo en la tienda de Intereconomía. Entramos en la recta final de Business Connection. 5 minutos nos quedan para despedirnos, así que vamos a actualizar la información de mercado. La bolsa española se libra del castigo generalizado en Europa con leves pérdidas. Valor protagonista Repsol. Fitch advierte de una posible rebaja de rating. Nicolás López, de MG Valores. Y en ese sentido creo que Repsol a este precio pues es una compañía muy atractiva y muy infravalorada, pero lógicamente pues la incertidumbre está ahí. Y Wall Street también se toma un respiro y retrocede ligeramente desde máximos anuales. Buen dato en el sector inmobiliario. Motivo para las ventas. China anticipa una débil demanda de hierro desde Pekín y descensos en las ventas de coches por menor crecimiento económico, penalizando a las materias primas. Y Timothy Geithner vuelve a atizar a Europa. El secretario del Tesoro advierte al viejo continente de los riesgos de recortes excesivos y del alza de impuestos. Ojalá hubieran empezado antes a moverse, porque nos han hecho mucho daño. Si echamos un vistazo al crecimiento de Estados Unidos en 2010 y 2011, los momentos en que el crecimiento se debilitaba aquí era cuando Europa estaba en lo peor de su crisis. Así que ojalá hubiese pasado antes. Monti ultima la reforma laboral en Italia. La intención del primer ministro italiano es presentar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros de finales de esta semana. Hoy no ha habido acuerdo con los sindicatos. Uno de los puntos más polémicos, el despido. Y terremoto en México. Han terminado ya las réplicas. Ha sido de intensidad fuerte, más de 7 grados, con epicentro en el estado de Guerrero. El presidente Felipe Calderón ha descartado que haya víctimas o daños graves. Bastante fuerte y las lámparas empezaron a ir de un lado a otro, muy fuerte, y las máquinas que tenemos de fotocopias también empezaron a bailar en la oficina y ahí nos dimos cuenta que estaba muy fuerte el temblor. No, yo no me di mucha cuenta, nada más cuando vi que la gente estaba ya bajando las escaleras, eso, pero no, yo no lo sentí tan fuerte. Que hemos visto hoy en Wall Street, el Dow perdía un 0,52% hasta los 13.170 puntos. El tecnológico Nasdaq 100 escapaba de los recortes, avanzaba un 0,16% hasta los 2.737 puntos, y más recortes para el Standard & Poor's 500, leves del 0,30% hasta los 1.405 puntos. Actualizamos la información del cierre. Y tras el toque de campana, Oracle ha cumplido con las expectativas. En el tercer trimestre ha logrado unos ingresos de 9.040 millones de dólares, en línea con las previsiones. Mejor queda el beneficio por acción, alcanza los 0,62 centavos de dólar frente a una previsión que apuntaba a los 0,56. A esta hora, Oracle sube un 3% en el mercado de After Hours. Antonio. Y Obama, que además insiste que Estados Unidos tiene tan solo un 3% de las reservas de petróleo del mundo. Sería unos 22.300 millones de barriles, pero se
según el Instituto para la Investigación de la Energía, serían 60 veces más, el equivalente a su uso para 200 años. Y la austeridad mata el crecimiento. Timothy Geithner vuelve a atizar a Europa. Bajo una audiencia legislativa expectante, Tim Geithner no ha declinado abordar cualquier asunto que afecte a la economía estadounidense bajo el prisma de una recuperación que aún está asentada. O al menos así lo ve el jefe del Tesoro, que considera que los riesgos son plausibles con un mercado laboral que no termina de mejorar y un crecimiento que espera asentarse por encima del 2,5% en 2012. Pero no solo